Bueno, también le damos la bienvenida a la segundo teórico del Seminario de Arquitecturas de Redes Neuronales. De vuelta, estos son unos teóricos conceptuales para que puedan tener una idea un poco del campo y así elegir los papers que van a presentar para el seminario en noviembre. Hoy día vamos a ver algunas arquitecturas de redes neuronales populares que, bueno, se usan bastante y son útiles para muchos tipos de trabajos. En sí vamos a ver multitask learning, redes siamesas, redes generativas adversariales y representación de aprendizaje de representaciones desenredadas. Como un subcaso de representaciones enredadas vamos a ver stall transfer. Sin embargo, ahí con stall transfer no va a ser exactamente una representación, un ejemplo de eso ya vamos a ver en detalle cuando lleguemos allí. Algunas de estas redes las he usado en mi propia investigación y también voy a hablar un poquito de eso. Bien, multitask learning es del año 97, pero esta es la parte interesante. El año 97, en el Journal Machine Learning, Rich Caruana publica un artículo journal explicando, digamos, resumiendo los avances en multitask learning. A esa altura ya multitask learning estaba muy bien entendido y utilizado. Hoy en día, bueno, la ventaja de la cual el artículo habla, multitask learning es, tenemos ciertos datos y le queremos agregar un sesgo inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos una cierta idea de que estos datos se tienen que comportar de una manera determinada. Por ejemplo, respecto a un ejemplo de lo que es un sesgo inductivo, es decir, bueno, yo sé que mis datos son de dirección del viento y en general el viento sopla norte-sur. Bueno, entonces, que la dirección, si hay una cierta componente norte-sur, tiene que ser en norte-sur, no sur-norte, eso es un sesgo inductivo. ¿Cómo incorporar entonces estos sesgos inductivos? La idea entonces es en multitask learning. Hoy en día se usa mucho también para incorporar features, como el tipo de features que uno hace, características de aprendizaje que uno hace a mano cuando usa aprendizaje estadístico tradicional. De manera arquitectónica, el multitask learning es tan sencillo como decir, tengo una serie de entradas, tengo una red neuronal y me interesa resolver la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4. ¿Sí? Podría entrenar 4 redes neuronales, ¿verdad? Podría entrenar 4 que nos den las tareas por separado. Y en general eso es lo que se hace en la práctica. Uno puede decir, bueno, si me hace falta que esto ejecute rápido las 4 tareas, entonces ahí pondría las 4 tareas juntas a partir de una red neuronal que haga análisis de estos datos de entrada en conjunto. Pero uno solo haría eso porque necesito que esto ejecute muy rápido y no quiero ejecutar 4 modelos de aprendizaje conjuntos, 4 modelos de aprendizaje por separado. Lo que habla el paper y el concepto de multitask learning es que la tarea 2 le agrega un sesgo inductivo a la tarea 1. ¿Sí? O sea que el tipo de representaciones intermedias que genera la tarea 2, que genera poder entender los datos de entrada y destilarlos para resolver la tarea 2, nos va a ayudar posiblemente si las tareas son relacionadas o lo que el paper se llama como tareas naturales, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a ambas tareas en sí. Este sistema tiene que
funcionar de mejor manera que 4 sistemas separados. Y eso es multitask learning. En vez de aprender una sola tarea, aprendemos muchas a la vez. Entonces, a nivel de arquitectura, como vemos, no cambia tanto, pero se pone muy complejo cuando vamos a ver la función de costo. Este sistema de aprendizaje multitarea lo aplicamos con Annie Ying en un paper que presentamos en un workshop de procesamiento de lenguaje natural financiero en Echcave en el 2019. Lo que estábamos haciendo allí era tratar de predecir si el texto de una plataforma educativa de trading, de finanzas, si el texto era de buena calidad, lo que se llamaba si el texto era thoughtful, ¿sí? Si era bien pensado. Entonces, esta era la tarea que nos interesaba, y le agregamos 2 tareas, una que era tratar de predecir en función de este texto si el estudiante o la estudiante está tratando de comprar o vender en el sistema, y el tipo de instrumento financiero que estaba haciendo la transacción. Estos datos nosotros lo teníamos como dato en la base de datos. Entonces, en algún sentido, simplemente estamos tratando de predecir cosas que ya sabíamos, ¿sí? Estos predictores, estas tareas no eran útiles para nosotros, pero lo que esperábamos es que esas tareas hicieran que estas redes neuronales influenciaran estas redes neuronales para estar más presentes a la hora de predecir la tarea que nos interesaba. Sin embargo, bueno, esta técnica en particular no funcionó. En ese paper está hablada como experimentos adicionales. Y en función de la preparación para esta clase, lo que me queda es que no funcionó porque combinamos las 3 funciones de costo con igual peso, ¿sí? Ahora, pensémoslo por un momento. Tenemos una función de peso, una función de costo para la primera tarea, y después otra función de costo para la otra tarea. Una forma de pensarlo a eso, ¿sí?, es que tenemos los pesos de la red neural, y una tarea con su gradiente, con su función de costo, nos tira los pesos en una dirección. La otra tarea nos tira los pesos en la otra dirección. ¿Cómo combinar esos 2 tirones? Si decimos, bueno, vamos a tomar el promedio de estas direcciones, ¿sí? Eso en realidad no sirve tanto, porque cuando estamos buscando los pesos, vamos por un espacio unidimensional que muchas veces tiene valles y planicies. Si una de las funciones de costo está atravesando una planicie, no importa tanto en qué dirección vayamos, pero igual nos va a tirar en esa planicie si la tenemos con el mismo promedio de costos, ¿sí? Por eso, el mismo año que presenté el paper en Macao, se publicaba este paper, que es una comparación de formas de ponerle peso a la función de costos. Y una de las técnicas que parece más útil se llama Dynamic Weight Averaging, en la cual uno toma estos gradientes y les calcula el cambio, el ratio de cambio, ¿sí? Y a partir de esos ratios de cambios los transformo utilizando una softmax en probabilidades, y uso esas probabilidades para hacer los pesos de combinación. Lo importante es que esos pesos cambian a medida que se va entrenando el algoritmo. La parte que también me queda mucho de ese paper es que combinar esos pesos a mano en general produce resultados peores que separar las 4 tareas. Y bueno, hoy día vamos a ver varios ejemplos en los cuales se hace este tipo de problemas de tratar de aprender varias cosas a la vez. Y la otra cuestión es que a nivel de arquitectura, muchas veces los cambios en la arquitectura no son tan grandes, pero vamos a ver que los cambios en la función de costos es donde está la secret sauce, ¿sí? Bien. Redes siamesas, este paper, si tienen la oportunidad de verlo, es bien cortito, es del año 93, o sea, es un paper de hace casi 30 años, y es un paper maravilloso, y es
muy innovador, muy interesante de leer, aún 30 años más tarde. Y el paper tiene 4 autores, de los cuales los primeros 2 autores son investigadoras. Una de ellas, la segunda autora, es muy famosa en el campo de Feature Engineering, y la llegué a conocer en el año 2019, tuvimos un workshop en NeurIPS. Lo que hacen en este paper es tomar la serie de tiempo de posiciones de una lapicera electrónica cuando se firma, hace una firma, por ejemplo, para un cheque, ¿sí? Entonces, en un aparato de AT&T que firma, la persona firma para verificar su firma, ¿sí? Y transforman toda esa información, pero es una información temporal, de velocidades, de ángulos, etcétera, lo transforma en 80 bytes, ¿sí? Que es tan chiquito que eso cabe en el año 93 en la banda magnética de una tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo logran hacer ese mapeo y que ese mapeo sea útil para verificar firmas? Eso lo logran gracias a estas redes siamesas. Y estas redes siamesas se basan principalmente en pesos compartidos, ¿sí? Lo que habíamos hablado en la clase anterior, de que tenemos una serie, unas matrices, y conceptualmente cuando aplicamos los gradientes, aplicamos el mismo gradiente a ambas matrices. Y de esa forma, de manera conceptual, decimos que esos pesos son compartidos. Con esta técnica de redes siamesas podemos entonces entrenar métricas de similitud. Y veamos más detalles cómo trabaja el paper. El paper entonces tiene las firmas, ¿sí? Las firmas esas extrae un montón de información. Esto en el año 93, el procesamiento es muy complejo. No, esto no es un sistema de aprendizaje profundo con gran cantidad de datos, sino que tiene unos módulos programados de preprocesamiento que toman todos estos sampleos a 300 puntos por pulgada y 100 muestras por segundo, y los transforma en 200 momentos en el tiempo, y para cada momento en el tiempo toma 9 features, ¿sí? Features del estilo, estaba la pluma en el aire o estaba apoyada, los distintos ángulos, la velocidad, etc. Entonces, esto forma la capa de entrada, ¿sí? Entonces tenemos 2 firmas y tenemos 2 capas de entrada de 200 neuronas por 8, ¿sí? O sea, de 16.600 neuronas. La primera capa, ¿sí? Es una capa con 64 neuronas de 64 unidades de 12 neuronas cada una que están conectadas a estas 8 por 11. O sea, cada una de estas neuronas, de estas unidades neuronales, se conecta a un pequeño segmento dentro de la red de entrada. Es parecido a las redes convolucionales que vamos a ver en la clase 5. Sin embargo, cada uno de estos pesos es distinto. Entonces, la red esta aprende qué features o qué cuestiones son importantes al comienzo y cuáles son al final. Y a partir de ahí esto lo reduce aún más. O sea, acá pasamos de 200 a 64 y al final pasamos a 11 por 8, ¿sí? Que son la cantidad de bits que eso después se puede representar en 80 bytes. Entonces, tenemos estas 2 estructuras, ¿sí? Y acá en el medio le ponemos un producto interno, un dot product, ¿sí? Entonces, todo esto se come 2 firmas y nos devuelve un número, ¿sí? Y ese número puede ser 1 si las firmas son de la misma persona y -1 si son de personas distintas. Lo más importante para nosotros es que todos estos pesos, ¿sí? Los pesos de la red siamesa, los podemos entrenar
por backpropagation, porque el dot product es derivable. Con lo cual, nos queda básicamente un sistema que, con datos de qué cosas son similares y cuáles no son similares, nos genera una representación, un embedding, un encoding de cada uno de estos datos de entrada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el encoding? Es el patrón de activación en la última capa de la red siamesa, ¿sí? Entonces, distintas entradas usamos el coseno del ángulo, que es el producto interno dividido por la norma de los vectores, o simplemente lo entrenamos con el producto interno, y eso fuerza a que los encodings sean de norma 1. Y como decía, esto se puede entrenar de punta a punta, y esto funciona porque los pesos de estas dos redes son compartidos, y porque el producto interno es derivable, y entonces podemos usar backpropagation y stochastic gradient descent. Estas dos redes son bastante útiles y andan medianamente bien. Las siguientes, las redes adversariales, esto ya va más para la próxima clase, que vamos a ver aprendizaje de estructuras. Sin embargo, estas redes son lo suficientemente complejas y se usan muchísimo, que conviene hablarlas un poco antes. Y la idea de estas redes generativas adversariales es aprender a emular una distribución de datos. Entonces, a nivel arquitectónico son muy interesantes, por eso quería verlas hoy en día. Tenemos dos componentes en la red. Una subred que es el generador de datos, y otra subred que es el discriminador de datos, ¿sí? El generador recibe una entrada que es la muestra, el sample, ¿sí? Esa muestra puede ser real de la población que nos interesa, o puede venir del generador. Entonces, el discriminador todo lo que devuelve es simplemente una probabilidad de que la muestra sea real o no, ¿sí? Y el generador toma una secuencia de datos al azar, y a partir de esos datos al azar genera una muestra, ¿sí? Ahora bien, lo interesante de estas redes es que el generador y el discriminador se pueden entrenar en conjunto, ¿sí? Entonces, a medida que el discriminador aprende a diferenciar las imágenes, las muestras reales de las muestras ficticias, el generador, podemos usar esa comprensión que tiene el discriminador para mejorar el generador y hacer muestras que se parecen cada vez más a los datos de entrada, ¿sí? Lo cual significa que tenemos una función de costo que involucra el discriminador y el generador, o como en esta imagen, las funciones son separadas. Y ahora vamos a ver un poco más al respecto. Entonces, como les decía, las GANs tienen un generador que toma una entrada al azar, y un discriminador, y el generador genera una muestra, y el discriminador que trata de decidir si la entrada es real o ficticia. Y esto se puede entrenar entonces como una versión minimax, como un juego entre el generador y el discriminador, los cuales el discriminador trata de maximizar este número, y el generador trata de minimizar este número. Y lo que estamos tratando es que la salida del discriminador sea lo más grande posible cuando los datos son reales, o sea lo más chica posible cuando los datos son generados
son ficticios, ¿sí? En la práctica no se usa el minimax, sino que lo que se hace es, se entrena el discriminador, se samplea lo que hace el generador en un momento determinado. A partir de ahí se entrena el discriminador por un tiempo, y una vez que ya tenemos un discriminador medianamente entrenado, lo frizamos y entrenamos el generador con datos de entrada al azar. Esto es en algún sentido parecido al algoritmo EM que usa, por ejemplo, en K-means clustering. ¿Sí? Entonces, primero tomamos imágenes reales, tomamos datos al azar que nos generan, tomamos datos reales, tomamos datos al azar, los corremos por el generador y obtenemos muestras también ficticias, y como las etiquetas las sabemos cuáles son reales y cuáles son generadas, las ponemos entonces a través del discriminador. Y con esto entrenamos el discriminador. Una vez que el discriminador está entrenado, entrenamos camino entero sin cambiar el discriminador. Tratamos de que el generador mejore en función de que simplemente a este discriminador frisado lo engañe. En la práctica, lamentablemente, las redes estas son bien complicadas de entrenar, lo cual ha generado una gran cantidad de variantes que tratan de ser mejores a la hora de entrenar con distintas técnicas. ¿Cuál es el problema? El mayor problema es que al comienzo del entrenamiento, cuando el discriminador rápidamente se vuelve muy eficaz en distinguir un generador prácticamente al azar de los datos reales, le queda muy poca información hacia afuera para que se compute un gradiente útil hacia el generador. Bien. Entre las variantes propuestas para las redes adversariales, hay una serie de sistemas que se llaman, que hacen lo que se llama aprendizaje de representaciones desentrelazadas. Si vamos al ejemplo de que habíamos visto la red siamés, este código aquí al final de la red siamesa es una representación de la firma, ¿sí? Pero esta representación es extremadamente entrelazada. No sabemos qué significan cada uno de esas neuronas. Claramente están capturando algún detalle de la entrada, pero no podemos saber qué significa. Eso es problemático en muchos sentidos. Entonces, hay un trabajo en tratar de aprender representaciones que sean desentrelazadas. Es posible modificar la arquitectura de las GANs para hacer eso. Y eso es lo que hicieron en el 2016 con las InfoGANs. Entonces, con las InfoGANs podemos tener una parte de la entrada a la GAN que tiene algún tipo de semántica. Sin embargo, la semántica es emergente. Vamos a verlo un poco en detalle. La clave está en, ¿se acuerda que en la GAN normal le damos una secuencia de datos completamente al azar? ¿Sí? Estos datos vienen al azar. En las InfoGANs, en cambio, le damos datos al azar, estos Z, y le damos unas variables latentes de otra distribución que son también al azar, pero que tienen una distribución distinta y capturan algún tipo de intuición semántica en el dominio. Entonces, cuando el sistema genera sus muestras, como siempre, lo que nos interesa es que estas muestras estén, en algún sentido, divididas según el valor de estas variables latentes, ¿sí?
Ahora bien, si nosotros tomamos el GAN como está definido antes y le decimos, bueno, de tus puntos al azar, estos son de color azul, el GAN normal no va a cambiar en nada. Entonces, para hacer que el GAN realmente trate estas variables latentes como con un input distinguido, le agregamos otra red extra, la red Q, que se entrena de una manera multitask. Sí, vamos a verlo un poco en detalle. A nivel conceptual, lo que estamos haciendo es decirle al sistema, lo que vos estás aprendiendo, vamos a regularizarlo, vamos a agregarle un sesgo inductivo en función de estos C. Queremos forzar que la salida del generador se comporte de manera estadística distinta según los valores de estas variables latentes, ¿sí? Y para eso, entonces, usamos una regularización basada en conceptos de teoría de la información. En particular, tratamos de maximizar la información mutua entre la variable latente C y la salida del generador, ¿sí? Y lo que estamos tratando de decir acá es que si yo conozco los valores de las variables latentes C, entonces ya sé mucho más acerca de lo que genera el generador, cuando el valor es ese. Por ejemplo, si lo que estamos generando son imágenes de caras de personas, ¿sí? Es posible que el valor de C, de alguna de estas variables latentes, termine siendo, por ejemplo, el color del pelo, ¿sí? Entonces, cuando esa variable latente tiene un número determinado que está asociado, y esas asociaciones las podemos aprender post hoc, digamos, después de haber entrenado todo el sistema, podemos ver, bueno, esta variable latente nos da pelo pelirrojo, ¿sí? Pero lo importante a nivel de teoría de la información es que cuando seteamos esa variable latente a un valor determinado, cambia la distribución de las imágenes generadas, ¿sí? Lo que decimos es que entonces, al saber C, ¿sí? Obtenemos mucha información respecto de la salida del generador. Y entonces, esa información mutua, entonces la podemos agregar al juego Minimax que teníamos antes. Y bueno, calcular todas estas distribuciones es un montón de trabajo, pero uno puede aproximarlas simplemente diciendo, podemos entrenar otra red neuronal que tome la salida y trate de predecir el valor original de la variable latente. ¿Sí? Si el sistema está generando muestras que respetan un cierto patrón para valores particulares de las variables latentes, entonces deberíamos poderlas recuperar. A nivel conceptual, entonces es bastante sencillo. Sí. Estos números son al azar, C y Z. ¿Sí? Pero estos C yo quiero que tengan sentido. ¿Y sentido en qué? ¿Cómo? En que generen una distribución de estas salidas que sea recuperable. Y con esta red Q la recupero. ¿Sí? Entonces, esto yo lo puedo entrenar porque este C lo conozco y este C lo conozco. ¿Sí? Pero si este generador no hace algo acá que sea recuperable por Q, entonces no voy a poder recuperar el C. Entonces, al agregar esta salida extra de la red, estoy forzando que este C tenga sentido dentro de lo que genera el sistema. Y esto justamente es un multitask. Antes generamos algo que lo mandábamos por el discriminador y con esto entrenábamos, ¿sí? Con el discriminador fijo. Ahora mandamos esto por el discriminador y lo mandamos también por una red Q, que en general es solo una capa extra, para tratar de recuperarse. Bien. Si nosotros tenemos algo de este estilo, ¿sí?
esta no es la única manera de hacer aprendizaje desentrelazado. Otras formas es si uno tiene datos los cuales puede entrenar un sistema, es tomar puntos determinados dentro del encoding. Uno puede agarrar y decir, bueno, entonces que yo tengo, por ejemplo, sé que firmas son de hombres y que firmas son de mujeres, y quiero que esa información esté explícita como el último bit de esta red. Y entonces, cuando estoy entrenando esto, puedo forzar que ese bit, digamos, vaya hacia a esa dirección usando una función de costo adicional que diga, bueno, quiero modificar los pesos para que este último bit contenga esa información determinada. De esa manera, entonces, obtenemos encodings que son desentrelazados. A partir de encodings desentrelazados, si uno tiene un sistema de generación, o sea, si tiene un sistema que te toma una entrada, genera el encoding, pero toma el encoding también y puede generar salidas, entonces es posible hacer lo que se llama style transfer. Sin embargo, el paper original de style transfer está basado en imágenes y usa una técnica completamente distinta. En procesamiento de lenguaje natural, el style transfer se hace de la manera que acabo de describir, forzando neuronas intermedias en autoencoders. Los autoencoders los vamos a ver en la clase siguiente. Así que la clase siguiente voy a hablar entonces del style transfer usando aprendizaje desentrelazado para obtener encodes más semánticos. O sea, hoy día voy a cerrar la clase hablando de este paper, que es poco distinto a lo que vimos recién, pero bueno, por supuesto es tal transfer neuronal hoy en día es prácticamente totalmente aceptado dentro de la sociedad. Fue un paper hace 8 años que cambió mucho nuestra visión de lo que se puede hacer a nivel de multimedios. Y lo que hacemos, pero en general lo que hacemos con style transfer es tomamos una entrada y la modificamos en función de un estilo. Y la pregunta entonces es, ¿qué significa estilo y cómo se representa? El paper de imágenes es muy, muy curioso porque a nivel estructural, a nivel de arquitectura, tomo una red de visión de computadoras que van a ver en la clase, vamos a ver en la clase 5, no cambia nada en esa red, la deja como está, y sobre esa red genera ciertos patrones de activación y después trata de buscar una entrada que genera esos mismos patrones de activación, pero los patrones vienen de dos imágenes distintas. ¿Sí? Entonces, y esa búsqueda las hace con Stochastic Gradient Descent. Entonces, a nivel arquitectónico, a nosotros no nos cambia la arquitectura, pero esto solamente funciona porque la gente que inventó el algoritmo tiene una comprensión muy detallada de qué tipo de features se van generando en las distintas capas, ¿sí? A través de años de análisis de las salidas de estas arquitecturas, han podido decir que en las últimas capas está en algún sentido el contenido. Y en las capas iniciales, ¿sí?, la correlación entre las distintas neuronas nos genera el estilo. ¿Sí? Y esto es cierto para una red neuronal de imágenes particular. Y bueno, digamos, todas estas cuestiones son muy específicas para esto. Pero a nivel conceptual, lo importante para nosotros es que al haber podido identificar eso, entonces pueden decir, tengo una imagen que es mi estilo, la corro en la red y calculo la Gram Matrix, la matriz Gram de correlaciones para esta capa. Después tengo mi imagen de contenido, la corro sobre esta misma red y me quedo con los valores de activación en una capa alta, mucho más abstracta.
Y entonces ahora tengo dos objetivos que trato de, dos funciones de costo que trato de minimizar. La distancia respecto al contenido y la distancia respecto del estilo, ¿sí? Y con una combinación convexa, con pesos alfa y beta, esto me define un espacio de búsqueda. Pero en general cuando nosotros hablamos acá en redes neuronales de búsqueda en espacios, hablamos de búsqueda en espacio de parámetros. Queremos cambiar los pesos de la red neuronal. En este caso, esta red fue una red de generación de features, de imágenes preexistente. No cambiamos nunca los pesos. Lo que cambiamos son los patrones de activación, los puntos de entrada. Hacemos una búsqueda entre todas las entradas posibles, una que minimice esta función de costo, contenido y estilo. Y estos son las imágenes que hemos visto todo el mundo. Es la Mona Lisa al estilo de Van Gogh, ¿sí? De vuelta tomamos las dos entradas, el contenido y el estilo, y forzamos este comportamiento. Esta técnica no funciona con lenguaje natural porque el lenguaje natural no es diferenciable. Entonces, las técnicas que hay de transferencia neuronal en lenguaje natural son en realidad muy parecidas a estas, ¿sí? En las cuales tenemos ciertos bits en la representación embebida, a los cuales forzamos semántica y después le cambiamos esa semántica como el estilo. Voy a ver si para mañana que vamos a ver, para la próxima clase que vamos a ver autoencoders, les agrego un ejemplo de eso. Bueno, para unos anuncios, para cerrar la clase, las redes neuronales MS son clave a un proyecto de software libre que tengo, los cuales los quería invitar a colaborar. Se llama Telan Show, en el cual la intención, pues estamos recopilando perfiles de preferencia donados por voluntarios, por voluntarias, y estos datos que está donando la gente están protegidos usando la licencia Afero GPL, y es un poco un experimento sobre uso de licencias también, porque estamos considerando los datos como si fueran código y los modelos generados como binarios compilados. Y el objetivo final es poder hacer recomendaciones en el navegador, de forma tal que las personas puedan tener perfiles de recomendación privados. Y todo esto está basado en una métrica utilizando redes siameses. Así que si les interesa esto, si quieren contribuir a anotaciones o ayudar programando frontend en JavaScript, que es lo que más falta hace, ahí está el sitio. Otra cuestión, como les decía, el lenguaje natural no es diferenciable, por lo tanto las GANs así definidas no se pueden aplicar al lenguaje natural. Sin embargo, uno puede cambiar el generador por un sistema de aprendizaje, reinforcement learning, con policy gradient, alguna técnica de deep reinforcement learning. Y ahí sí se puede entrenar todo de punta a punta. Esta técnica es bastante nueva, está mezclando cosas que son difíciles de entrenar como los GAN con cosas que son mucho más difíciles de entrenar con el reinforcement learning. Yo estuve en un tutorial en New Year 2019, como Imitation Learning as Applications to Natural Language Generation, que está muy bueno y lo pueden ver en línea. Y esto es todo lo que tengo por hoy, y bueno, muchas gracias por acompañar, y cualquier tipo de preguntas, comentarios, muchas gracias. Y podemos cortar la grabación aquí. Ok, ahí la corto.